Chiqui que tú conocías. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Ay, no sé qué voy a hacer con mi vida, mamá. Ay, mi amor, si muchas modelos lo siguen siendo después de dar a luz. Sí, claro. Siguen siendo modelos, pero de compotas y pañales. Ay, mamá, estoy acabada, chica. Pero ven acá, tú no estás así por eso. ¿Qué te pasó? Oreste me llevó a una clínica a hacerme una prueba de embarazo. Pero bueno, ¿y qué tiene de malo, mi amor? Tenías que hacértela. Además, tienes que hacerte un control médico, eso es bueno. Claro, a menos que todo fuera una mentira. Ah, o sea, que tú también creías que yo estaba mintiendo. Pues muy bien, aquí tienes, mira. Compruébalo tú mismo. Mi amor, era verdad. ¡Qué maravilloso! Vas a ser mamá. Ay. Vas a tener un hijo. Era verdad. Pero bueno, ¿y por qué te sientes tan mal? Mamá, por favor. Por favor, deja la estupidez. Yo no puedo tener ese hijo, no puedo. Pero bueno, Chiquinquira, ¿qué locura estás diciendo? Todo salió bien, me imagino. Pues no. Siento decirte que tu amigo el médico nunca apareció. ¿Cómo? Entonces Oreste descubrió todo. Oreste tuvo que llevarme a un consultorio a hacerme todos los exámenes. ¿Y qué pasó, Chiqui? Estoy embarazada, de verdad. Mijita, esta es la mejor noticia que yo he recibido en años. O sea que tú estás embarazada de mi hijo, Chiqui. Bueno, el plan nos resultó mejor de lo que esperábamos. Olimpia, yo no estoy segura de querer tener un hijo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Chiqui? Yo tengo una carrera. Dependo de mi cuerpo y tú lo sabes. Además, a mí no me gustan los niñitos y yo no estoy segura de querer ser madre. Mira, Chiqui Lorenz, olvídate de tu carrera, porque mientras estés casada con Orestes no te va a hacer falta nada. Olimpia, me estás haciendo daño. Pues más daño te voy a hacer si tú llegas a malograr ese embarazo, Chiqui. Es la única arma que tenemos para luchar contra Bella de la Rosa. Y no voy a permitir que esa mujercita se quede con mi hijo. ¿Entendido? Oreste, yo quería hablar contigo. Perdóname. Perdóname, por favor, pero yo no quedé embarazada a propósito. Mi vida, no sé, a lo mejor es el destino que nos está dando una nueva oportunidad, Orestes. No me dejes sola, por favor, con esto, ¿sí? No, yo no te voy a dejar sola. Yo voy a cumplir contigo. Y a mi hijo no le va a faltar de nada. Permiso. No quisiera interrumpir a la bella familia. Pero bueno, esto es el colmo. O sea, es que yo ni siquiera a solas puedo abrazar a mi marido porque se aparece la mujercita esta. Mira, chica, ¿tú sabes lo que deberías hacer? Mudarte para que nos dejes a Orestes y a mí en paz con nuestro hijo. Tranquila, Chiqui, que tu hijo aquí va a crecer muy tranquilo. Pero yo de esta casa no me voy hasta que Valentina en persona venga a sacarme. Una pregunta, ¿se puede saber qué está haciendo Carreño aquí? Vine a cuidar a Bella. Román Fonseca se escapó y su vida corre peligro. O sea que nos tenemos que calar a la mujercita con guardaespaldas y todo. Reforzar la seguridad, ¿me están entendiendo? No quiero que nadie entre ni salga sin que nadie me avise. ¿Copiado? A mí fuera, pues. Carreño, tú pareces uno de esos policías como de comiquita, ¿sabes? ¿Cómo pudiste permitir que la lacra de Román Fonseca se escapara? Mira, Villanueva, yo no estoy para tus jueguitos de gallitos de pelea, así que coge pausa, mía. No, es que no es ningún juego. Es en serio. Es que me sorprende tanta ineficacia, Carreño. Debería darte vergüenza. ¿Y tú me vas a decir a mí cómo voy a hacer mi trabajo? ¿Ah? Que yo sepa, tú tampoco agarraste a Román Fonseca, Villanueva. ¿Y tú tampoco? Porque que yo sepa, Bella le debe su vida al Lirio de Plata. Porque si no fuera por él, en este momento, Bella, quién sabe dónde estaría. Un momentico, párame soy. Dime la verdad, Villanueva. ¿Por qué hablas tanto de ese tipo? ¿Qué relación tienes tú con el Lirio de Plata? Entiende que lo tenías que sacar de tu vida. Sí, es verdad, tú me lo dijiste tantas veces. Pero yo no sé si es que yo no pude o no quise hacerlo. O simplemente cuando me lo dijiste ya era demasiado tarde y ya yo estaba enamorada de él. Bueno, lo importante es que hayas decidido que tienes que olvidarte de Oreste, Villanueva. No, es que tengo que hacerlo. Entre él y yo no puede haber nada porque Chiqui le va a dar un hijo. Sí, a mí también me toca olvidar. Yo no puedo ilusionarme con esa mujer. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿A qué mujer te refieres? De una persona que conocí, pero
Bueno, tú sabes, de esas relaciones que tú te das cuenta que no van para ninguna parte. Ay, Franklin, yo no sabía que tú estabas enamorado. ¿Por qué no me dijiste nada nunca? Estuve pensando en lo que me dijiste. Y tienes razón, Franklin. Yo debería comenzar una nueva vida. Bueno, a mí se me ocurre que de repente podemos ir al cine, podemos ir a cenar y, bueno, quizás las cosas se van seriando y de repente terminamos enamorados, ¿no crees tú? Ay, Franklin, me encantaría enamorarme de ti. Porque a tu lado yo me siento bien. Tú siempre has estado ahí a mi lado, cuidándome y protegiéndome. ¿Cómo que siempre? Porque, Bella, tú y yo nos conocemos hace poco. Claro, claro. Lo que pasa es que hemos vivido tantas cosas juntos que siento que te conozco como que de toda la vida. Bueno, mira, yo pienso que, ¿qué tal si hacemos una cosa? Como tú tienes que olvidar a Orestes y yo a una mala experiencia que tuve, ¿qué tal si tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti? Ay, Franklin, yo no sé qué va a pasar. Pero de verdad que contigo me siento bien, me siento segura. Tan lindo. Bella, ¿qué haces tú abrazada a este tipo? ¿Qué estás haciendo tú en tu cuarto abrazada con este tipo? Eso no es rollo tuyo, Villanueva. Qué fastidio contigo, ¿vale? Es como que no se te quita lo asomado, ¿no? Franklin y yo solamente estábamos conversando. Ah, sí. ¿Y desde cuándo? Para conversar y que estaba abrazado a la persona un minuto más tarde. Y seguramente los encuentro aquí besándose. Bueno, y ya va, ¿y si así fuera qué? Yo soy una mujer libre y sin compromiso y no tengo que darle explicaciones de mi vida a nadie. Yo no resisto pasar ni un minuto a solas con Chiqui porque no me resigno a perderte. En cambio, tú rapidito saliste a buscar consuelo en los brazos de este imbécil. Tú no eres nadie en la vida de Bella para montarle este show de celos, Villanueva. Además, ella te lo dijo, es una mujer sin compromiso y tú eres un tipo casado y con un chamo en camino. Es verdad, Orestes. Más bien deberías estar en el cuarto con tu esposa. No vaya a ser que le dé, no sé, un antojo de medianoche y no tenga quien se lo dé. Mira, Franklin, tú aquí con la mujercita nefasta. ¿Desde cuándo ustedes andan en esto? Estoy harta de tu inmoralidad. Si tú eres amante de este policía, entonces llévatelo para un hotel, no para acá, porque esta es una casa decente. Ya, Chiquinquirá, bájame el tono, por favor. Mira que entre Franklin y yo no estaba pasando nada. Claro, porque llegué yo. Porque si no, aquí hubiera pasado de todo. ¿Y tú para qué viniste para acá? ¿A Eso qué? mismo me pregunto yo, señora. Porque si yo fuera su marido, no me apartaría de su lado en toda la noche. Y mucho menos si mi mujer está esperando un hijo mío. Carreño, ¿por qué no te largas? De verdad. Tú viniste a esta casa a trabajar, ¿verdad? A cuidar la casa. Entonces vete para el jardín o para la garita del vigilante, pero vete de aquí. Tú no tienes ningún derecho a votar a Franklin. Hasta que llegue Valentina, soy yo la que lleva las riendas de esta casa. Y si yo digo que Franklin se queda, pues Franklin se queda. Buenos días. Muy bonito el show de anoche, policía, te felicito. El show lo armaste tú, porque yo estaba muy tranquilo con Bella en su habitación. ¿Y qué hacías tú con la mujercita esa, si se puede saber? Eso no es problema tuyo, Chiquinquirá. Así que ocúpate de tu barriga y ocúpate del niño que le vas a dar a tu esposa. Ay, qué poca cosa eres, policía. Es que tanto te pegó lo de nosotros que tuviste que salir corriendo en brazos de cualquier zafia que te apareciera por enfrente. Pues déjame decirte que lo de nosotros, para mí, no valió nada, ¿entiendes? Fíjate que hasta mala cama eres. ¡Oye, idiota! ¿Qué pasa, Chiquinquirá? Es que te pones celosa cuando me ves como otra mujer. Y más si es Bella de la Rosa. Quiero que sepas que no le llega ni por los tobillos. Hasta tu marido la prefiere. ¡Ay, suéltame, idiota! No te ¡Suéltame! voy a soltar. Hasta que tú entiendas que yo no ando con mujeres como tú, ¿entiendes? ¡Ay! Suéltame, suéltame. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué hacías tú agarrando a mi esposa? ¿Qué es lo que pretendes? Suéltame, Villanueva. Eso pregúntaselo a tu esposa. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Estábamos peleando, como siempre. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué te empeñas en pelear siempre con este tipo? Bueno, mi vida, porque yo lo que le estaba pidiendo era que se fuera de la casa, pero no, él está empeñado en quedarse aquí. Ay, eres... ¿Qué te pasa, Chiqui? ¿Qué pasa? Ay, Marito, nada más, Marito. ¿Ves lo que haces, Carreño? Alteras a mi esposa que está embarazada. ¿Por qué no te vas? Yo no me voy aquí sin Bella. Pues yo creo que tu trabajo aquí terminó. Te equivocas, Orestes. Franklin se queda a desayunar conmigo. Y les voy a agradecer a los dos que me dejen a solas con él.
Rita, llama a mi mamá, necesito hablar con ella, dile que es urgente. Ella no está, ella salió. Ay, Dios mío, qué mala suerte. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Pero qué le pasa? La veo como tan nerviosa. Ay, pasé una noche terrible. La mujercita esa bella de la Rosa no hace otra cosa que hacerme la vida imposible. Y para rematar, Franklin está metido ahí en esa casa como un gran señor. Ay, bueno, bórrese eso de la cabeza. Mire, ahorita lo único que importa es usted, ese niño que van a hacer y recuperar su matrimonio con el señor Orestes. Ay, Rita. Rita, soy una desgraciada. Qué desgraciada soy, chica. ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué dice eso? Ay, ven, Rita. Yo necesito contarle esto a alguien, Rita. Si no, me voy a morir, Rita. Bueno, confía en mí. ¿Qué le pasa? Ay, Rita. Rita, el hijo que estoy esperando no es de Orestes. Es de Franklin Carreño. Es de Franklin, Rita. El hijo que estoy esperando es de Franklin. Ay, Dios mío, pero eso no puede ser. Tremendo rollo. ¿Pero cómo le pudo pasar algo así? Ay, no me vayas a condenar por esto, Rita. Lo que pasó entre nosotros fue en un momento de debilidad. Y en ese momento yo había encontrado a Orestes con otra mujer. Y quiso vengarse. No. De verdad, Rita, no fue una venganza. Yo no sé qué fue lo que me pasó, Rita, pero yo te juro que yo amo a mi marido, Rita, de verdad, yo lo amo. Sí, pero señorita Chiqui, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no se protegió? Esto es una desgracia. Ay, yo había tomado mucho. Ah, o sea, que encima estaba borracha. Ay, Dios mío, Dios bendito, un hijo concebido en alcohol y malos pasos. ¡Ay, ya! ¡Cállate! ¡Cállate, Rita! Si yo te conté todo esto, es para que me apoyaras. No para que me condenara, chica. Ni mucho menos para que me tratara como una cualquiera. Es que tú no te das cuenta, Rita, que me estoy volviendo loca, chica. No sé qué voy a hacer, Rita, no sé qué voy a hacer. Bueno, yo creo que aquí hay una sola cosa que hacer. Y es terminar con esta mentira. Ya mismo. ¿Qué? Que le diga la verdad a Orestes. Pero bueno, chica, ¿tú te volviste loca o qué? ¿Qué pretendes? ¿Que firme mi sentencia de muerte? Pero entonces, ¿qué va a hacer, señorita Chiqui? ¿O es que le va a encasquetar al señor Orestes un hijo que no es suyo? Bueno, no seré la primera mujer en el mundo que haga esto. Ni la primera ni la última, Rita. Ay, Dios bendito, qué pecado. Yo no voy a perder a mi marido por culpa de un resbalón de una noche, chica, entiéndelo. Ay, la conciencia, señorita Chiqui. ¿Usted cree que no la va a molestar? Se va a levantar todos los días sabiendo que le quitó a ese niño el padre. No, eso no es así. No, mi hijo va a tener un padre maravilloso que se llama Orestes Villanueva. Él le va a dar lo que el otro jamás podía darle. Apellido, casa, regalo. Sí, pero eso no es todo, eso no es todo. Usted no ha pensado un detallito nada más. Si le sale el niño morenito como el padre, ¿qué explicación le va a dar usted al señor Orestes? ¿Y qué es eso que tienes que explicarle a Orestes? ¿Ah? Nada, mamá, por favor, que le voy a ocultar yo a Orestes, nada. No te creo, Chiqui. Tú estabas hablando con Rita. Un algo- baby shower. Es que le vamos a hacer una fiesta de bienvenida al bebé y bueno. ¿Eso, verdad? Claro, además así el señor Orestes se emociona y la señorita Chiqui se entusiasma un rato, ¿sabe? Que ella está como nerviosa con lo de la barriga. Y bueno, ahí la dejo a ver si logra calmarla. Permiso. Ay, mi amor, es normal que estés nerviosa. ¿Sabes? Es que un hijo te cambia la vida por completo. Pero Nada, mamá, nada, es que tú no lo entiendes. Yo tengo mucho miedo, mamá. mi amor, claro que tienes miedo. Son las hormonas. Dicen que aumentan con el embarazo. ¿Y por qué tú dices eso? ¿Cómo sabes tú eso si tú nunca...? Yo nunca he estado embarazada, pero tengo una hija que eres tú. Y yo sé lo grande que es ser madre. Tú vas a ver, mi amor, vas a ser mejor ser humano. Los hijos hacen milagros. Mira acá, mira lo que te va a encantar, mira. Mira. ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué tricote? No quiero. Llévatelo, mamá. Llévatelo, no lo quiero ver. Pero mi amor, mira si son preciosos. ¿Cómo? No, llévaselo a los niños del albergue. Bótalo, regálalo, quémalo. No sé qué va a hacer, mamá. No me interesa nada que tenga que ver con este hijo. Hija, yo no puedo creer que tú me estés hablando en serio. Orestes, ¿cómo estás? Menos
mal que viniste. Chiqui no se siente bien. Por favor, habla con ella. A lo mejor a ti sí te escucha. ¿Ah? Bueno, menos mal que vine a buscarte, porque la doctora Reyes nos está esperando. Dice que tiene que hacerte un ecosonograma. Y yo te digo la verdad, yo me muero de ganas de ver a mi hijo, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Y esto? No, ya va. Esto lo compró tu mamá. No, vale, esto es demasiado. Ven acá, siéntate. Mira esto. Siéntate. Mira esto, vale. Mira, tiene un saquito pequeño y tiene dos, bueno, zapatitos, pero también son pequeñitos, mira. Chiqui, tú... ¿Sabes qué? Yo todavía no puedo creer que esto nos esté pasando a nosotros. Que son tan pequeños, vale. Oreste, John. Yo necesito hablar contigo. No te hagas muchas ilusiones. Yo lo pensé muy bien. Y no voy a tener a este hijo. Pero es que no te entiendo, Chiqui. ¿Por qué te quieres deshacer de ese inocente? Cualquier mujer en tu lugar estaría más que feliz. Cualquier mujer que se sienta amada por su marido. Pero ese no es mi caso, Orestes. Yo quiero que estés a mi lado por amor. No porque voy a darte un hijo. Chiqui, el afecto que tú y yo sintamos por ese bebé tiene que ser superior a todos nuestros problemas. Orestes, te voy a quitar de encima una responsabilidad. Si este niño no nace, puedes volver a los brazos de la zángana de Bella. ¿Por qué te empeñas en que nazca? ¿Cómo que por qué? Porque es mío. Porque es sangre de mi sangre. No, Orestes. El papá de esta criatura es Franklin, no tú. Por eso me niego a tenerlo. ¿Tú tienes idea de la cantidad de niños que yo he sacado de la calle y he llevado al albergue de tu mamá? Sin pedir que ellos murieran. ¿Cómo no lo voy a hacer con mi propio hijo? Ay, Orestes. Chiqui, escúchame. Ni tú ni yo tenemos el derecho de interrumpir una vida que ya empezó. Este bebé existe y yo estoy preparado para recibirlo. Ay, Orestes. ¿Por qué tienes que ser tan bello? ¿Por qué me lo pones tan difícil, Orestes?